Hola chicos, buenas noches, saludos de paz y bien para todos. Voy a hacer un video explicativo sobre los temas de optimización e integrales. Les recomiendo que por favor revisen los videos anteriores sobre razones de cambio. Sí, con esos ejercicios es suficiente. Bueno, no me voy a extender mucho. Vamos a leer este problema y vamos a ver cómo vamos a resolver. Entonces, me están diciendo que tengo un terreno. Voy a estar acá el equipo. Bueno, tenemos un terreno, ¿sí? Y el terreno lo vamos a acercar y tenemos solo 600 metros de alambre. Y el parque rectangular. Entonces, van a hacer un parque en un terreno y el parque rectangular. Y me están diciendo que quieren el mayor área posible. Recuerden, cuando me piden la mínima área, la mayor área, el máximo volumen, el mínimo volumen, etcétera, etcétera, si aparece la palabra máximo y mínimo, eso es un problema de optimización. Entonces, este problema, pues, como está planteado, pues me está indicando como los pasos para resolverlo, ¿sí? Pero sin embargo, con la primera parte del enunciado, yo puedo resolverlo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un dibujo, siempre es importante hacer un dibujo. Vamos a mirar qué variables y el planteamiento del problema y ya empezamos a ver el A, B y C. Eh, Resulta que acá hay como una condición en particular que dice el A. Dice que si no es necesario acercar uno de los lados del alambre, perdón, acercar uno de los lados del parque rectangular, ¿cuál va a ser la expresión matemática? Recuerden que siempre que sea acercar, envolver, eso se refiere al perímetro. Entonces, vamos a hacer el parque y no le vamos a acercar un lado. Y vamos a escribir la expresión matemática. Entonces, va a ser el dibujo y ahorita miramos cuál es mi función restricción y cuál va a ser la función de maximizar o minimizar. Entonces, tengo un parque. Me voy a jalar acá con él. Aquí. Rectangular. ¿Listo? Y me están diciendo que lo vamos a acercar, pero va a haber un lado donde no va a haber cerca. Antes de empezar a acercar, vamos a ponerle a uno de los lados nombre. Entonces vamos a suponer que este es X y este mide Y. Como es un rectángulo, si esto mide Y, esto también va a medir Y. Esto mide X y esto de acá mide X. Vamos a acercar, pero un lado no. ¿Listo? Voy a hacer acá la cerca. Bueno, para mí esto significa cerca. Le hacemos una doble recta. Y pues voy a suponer que la parte que no se va a acercar va a ser esta. Pues va a ser una cerca. Ahí está la cerca. Voy a suponer que esa es la cerca del terreno. ¿Listo? Y voy a pintarlo acá de verde porque es un parque. Bueno, entonces, recordemos la información. ¿Cuántos metros de alambre teníamos? Teníamos 600 metros para acercar. Entonces acá, nota. Para acercar tenemos 600 metros de alambre. ¿Listo? Me voy a volver un momentico para el problema. Entonces me dicen, tenemos 600 metros de alambre, acá 600 metros de alambre, el parque rectangular ya lo dejamos y queremos una mayor área posible. Entonces, veamos las dos funciones que están asociadas al problema. Queremos un mayor área posible. Nos devolvemos por acá. Entonces, ¿cuál es la función que tenemos que maximizar? La función de área. ¿Cuál es el área en este caso del rectángulo? Porque pues el área se refiere a todo esto, ¿no? A la zona verde que estoy acá dibujando. A eso se refiere el área. Entonces, quiero que esa área sea la mayor posible. Entonces, esa va a ser mi función, que yo les dije que se llamaba función objetivo. Entonces, función objetivo es la función de área.
la función de área. ¿Cuál es el área? Esto es una figurita, yo siempre le dibujo así, área rectangular. Entonces es X que multiplica Y. X por Y, base por altura. Dijimos que la base valía X y que la altura valía Y. Es el área, listo. Esa va a ser la función objetivo y esa es la función que me están pidiendo maximizar. Pero ¿qué sucede? Resulta que mi función tiene dos variables, ¿cierto? Tiene la X, tiene la Y. Les dije, si yo quiero optimizar, yo necesito tener solamente una. ¿Cómo hago para cambiar una de esas variables? Para eso me están dando la condición del alambre. Y hay que tener en cuenta que me dicen que no vamos a acercar todo, sino solamente un pedacito. Entonces, ¿cómo hago para contar los pedacitos que voy a acercar? Entonces, voy a llamar aquí esto X. Entonces, ¿cómo queda mi función restricción? Va a ser la función del perímetro. De la función del perímetro. Solo lo que voy a acercar. Entonces, tengo 2X más Y. ¿Y cuánto alambre tengo? 600 metros. ¿Listo? 600 metros. Esta va a ser mi función restricción. ¿Para qué sirve la función restricción? Para despejar una variable en términos de la otra. Y pues esta está muy fácil. ¿Por qué? ¿Qué voy a despejar? Vamos a despejar Y. Podemos despejar X, pero despejar X es complicarnos porque nos van a quedar unos fraccionarios porque hay que dividir por 2. Entonces despejemos Y, que aquí está Y, y el X, perdón, el 2X que está acá, lo pasamos ya a restar y listo. Vuelvo y repito, uno puede despejar la que quiera, ¿no? Entonces, vamos a despejar Y. Despejamos Y, voy a ponerla aquí de amarillito. ¿De dónde la voy a despejar? De la función restricción. Entonces, ¿cómo me queda Y? Y es igual a 600 menos 2X. Ya tengo Y acá. Esta Y que yo tengo acá, voy a subrayarla acá. ¿Qué puedo hacer? Claro, ya la despejé, la puedo reemplazar ¿en dónde? Ay, no se hace más chiquis. ¿En dónde la voy a reemplazar? La tengo acá, no se ve por los números, por los colores. La tengo acá y la voy a reemplazar en la función que quiero maximizar. En este caso, la función de área. Entonces, acá donde está el valor de Y, voy a reemplazar el que despeje abajo. En la función objetivo. Bueno, ¿cómo me queda el reemplazo? Entonces, habíamos dicho que el área era base por altura, X por Y. Entonces, ahora el área, acá, me va a quedar solamente en términos de X y va a ser X por Y. ¿Pero cuánto vale Y? Acá, subrayo el pedacito de azul. Este, 600. Hay que poner un paréntesis porque si no después se nos olvida distribuir. Menos 2X. Y bueno, acá, que en este momento que tenemos la función de área, pero que en términos de una sola variable, solamente tenemos X. Voy a escribir aquí esta X bien. Listo. Bueno, acá voy a ir a mirar los ítems del problema. Entonces, si no es necesario cercar uno de los lados del parque rectangular, entonces la expresión matemática que representa la situación es. Entonces, ¿cuál es la situación matemática? O bueno, ¿cuál es la expresión matemática que me indica que solamente voy a acercar
uno de los, o sea, no voy a cercar todo el parque, sino voy a dejar uno de los dos, un lado sin cercar. Entonces, la respuesta es esta, ¿no? Esta, la función restricción, es la que me están preguntando. Esta es la respuesta del ítem A. Voy a poner aquí A, sí. Veamos el segundo enunciado. La expresión matemática, lo siento, el iPad se me quedó ahí. Acá. La expresión matemática que representa el área del parque. No es la primerita. Me voy por acá. ¿Cuál era la primera? Esta. La que dice X por Y, porque tiene dos variables. Sino la que acabamos de calcular. Esta que solamente está en términos de una sola variable. Listo. Bueno, ¿y cómo hago para hallar los máximos y los mínimos? Ah, muy bien, vamos a derivar. Esta función lo que voy a hacer es voy a escribirla aquí en el otro lado para que el procedimiento me quede debajo del ejercicio y ya. Entonces, a ver, es x por 600 menos 2x. Ya yo había dejado como el espacio. Entonces, la función área. Entonces dijimos que el área, ya, en función de x es igual x 600 menos 2x. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a distribuir. Me queda 600x menos 2x al cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para hallar los puntos críticos? Ah, bueno, un comentario importante. Como estamos calculando un área y necesito longitudes, las longitudes tienen que ser positivas. Entonces recuerda, problemas como estos descartamos los números negativos. Vamos a derivar. Derivada 1. ¿Qué vamos a derivar? Esta. Derivada de 600x. 600. Y derivada de menos 2x, entonces bajo el 2 a multiplicar, menos 4x. Recuerden, las derivadas le resto 1 al exponente y el exponente acá. Este lo bajo a multiplicar, este lo bajo acá a multiplicar y acá le resto 1. No se me vayan a confundir con las integrales. Listo, entonces ya calculamos la derivada. ¿Qué hay que hacer para calcular los puntos críticos? Entonces esa derivada hay que igualarla a 0. Entonces, acá, si a' de x es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que 600 menos 4x es igual a 0. Es decir, 600 es igual a 4x. 600 sobre 4 igual x. Bueno, y puedo simplificar y me queda que 150 es igual al valor de x. Entonces, cuando x vale 150, 600 dividido en 4. 150. En este caso, metros, usamos centímetros. Ese es un punto crítico y solamente tenemos un punto crítico. ¿Cómo hacemos para averiguar si es máximo o mínimo? Entonces vamos a hacer la segunda derivada. ¿Qué es la segunda derivada? La derivada de la primera. Entonces, dos comitas. A' de x. Derivada de una constante que es 600, 0. Derivada de menos 4x, menos 4. Muy bien. Esta es la segunda derivada. Tenemos el punto crítico que es 150. Para saber si es un máximo o un mínimo, entonces vamos a usar el criterio de la segunda derivada. ¿Cómo es ese criterio? La idea es reemplazar el valor de x acá, pero como la segunda derivada es constante y es un negativa, fíjese lo que pasa. ¿Qué sucede cuando la segunda derivada es negativa?
Lo reemplazo acá, no va a cambiar el valor, me va a dar menos 4, es decir, me va a dar menor que 0. Como es negativa, es como una carita triste, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando yo tengo una carita triste? Pues el punto que va a estar acá, ¿qué es? Un máximo. Entonces, x igual 150, acá metros, es un valor máximo. Y ya calculamos el valor de x. Vamos a calcular el valor de y. ¿Por qué voy a calcular el valor de y? Porque el problema me está preguntando las dimensiones del rectángulo que tiene la mayor área posible. Entonces, x, ¿cuánto vale? De acá, respuesta del sí. Entonces, x igual a 150 metros. Ya comprobamos que es un máximo. Y habíamos dicho que y, a ver si yo tengo buena memoria, es 600 menos 2x. Entonces, ¿cuánto vale x? Entonces, recuerden, miren lo que hacemos. El valor de x que calculamos ahorita lo voy a reemplazar acá para calcular el valor de y. Profe, ¿que de dónde salió esa y? ¿De dónde salió esa y? Pues esa y era la que teníamos por acá inicialmente en el planteamiento. Esta, la que despejamos de la función restricción. ¿Listo? Aquí está la x, lo que hacemos es reemplazarla. Acá. Y igual a 600 menos 2x. Entonces, yo tengo que me quedan 600 menos 150 por 2 menos 300 me da 300. Es decir, y vale 300 metros. Perdón el desorden, lo siento mucho. No me di al espacio. Entonces, ¿cuánto vale y? Y vale 300 y x vale 150. Entonces, ¿qué significa? Bueno, acá el dibujo no siempre es la realidad, ¿no? Nos dio más pequeño x, pero no importa porque el dibujo no representa, solamente es un diagrama. Entonces, este vale 150, este 150 y y vale 300. Y bueno, ¿el área cuál será? Porque en realidad me preguntaron las dimensiones, pero ¿cuál será el área? El área será x por y, entonces 150 por 300. Para los que están viendo el video, calculan el área, por favor, me la dejan en los comentarios. Bueno, ese ejercicio estaba muy fácil. La verdad estaba muy fácil. Así van a ser los ejercicios de la evaluación general. Por favor, revisan los pasos uno a uno. Y bueno, pasemos al siguiente ejercicio para no ser tan largo el video. Halle dos números positivos cuya suma sea 10 y la suma de sus cuadrados sea mínima. Bueno, de este creo que alcanzamos a hacer uno en clase, no recuerdo con cuál once, pero necesitamos dos números. Y resulta que acá yo ya tengo una restricción, que los números sean positivos. ¿Listo? Entonces voy a llamar a los números acá, solución. Que los números sean X y Y. Voy a ponerle reales positivos. ¿Qué significa? Que sean más grandes de 0. Voy a poner X y Y mayores que 0. X y Y mayores o iguales que 0 porque puede ser que uno sea 10 y el otro sea 0. ¿Listo? Entonces, restricción, miren la restricción acá, cuya suma sea 10. Y me están pidiendo que la suma de sus cuadrados sea mínima. Entonces, bueno, acá no le voy a poner nombre a las funciones, sino de una vez. Función restricción, FR, función restricción. Entonces me dicen que X más Y, ¿cuánto tiene que ser? 10. Y me dice que la suma de sus cuadrados sea mínima. ¿Cuál es la función que tengo que maximizar? Mi función objetivo. Quiero que X cuadrado, pero escribámosla así. Voy a ponerle, pongámosle la función suma, ¿sí? Porque me está diciendo suma de cuadrados.
S sea igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y quiero que sea, ¿qué? Mínima. Yo le puse S, le podemos poner F, pero no le puedo poner F de X. ¿Por qué? Porque ¿cuántas variables tiene mi función objetivo? Tiene dos. Y para poder resolver, ¿cuántas necesito? Solamente una. ¿Qué hago? Entonces me fijo que acá en mi restricción yo puedo despejar una en términos de la otra. Entonces, ¿cómo queda despejado de la función restricción? Entonces despejamos. Despejamos. Ay, perdón. Estoy recogiendo donaciones para un iPad nuevo. Despejamos. Es que está rayada ahí. A veces se va. Despejamos que la función restricción. FR. Entonces, ¿qué va a despejar? Cualquiera. X o Y. Ahí me da lo mismo porque no hay números para poder dividir, entonces X o Y. Despejemos Y. Entonces, Y, ¿a qué es igual? A 10 menos X. Profe, ¿que de dónde salió? ¿De dónde salió? De acá. Lo que hice fue despejar de ahí, ¿listo? No hay ni una cosa más ni una cosa menos. ¿Y para qué despejamos? Para reemplazar en la función S. Entonces, reemplazando, ¿en qué? En la función objetivo. Profe, ¿que por qué se llama función objetivo? Porque es la función que me están pidiendo maximizar o minimizar. En este caso, minimizar. ¿Cómo lo sé? Porque el problema me dice que sea mínima que la suma de los cuadrados. Entonces reemplazamos. Como solamente me va a quedar en términos de X, le ponemos S de X. Me queda X cuadrado más Y cuadrado. ¿Pero cuánto vale Y? Ah, muy bien. Vale 10 menos X. Pero que no se nos olvide ponerle el cuadrado. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer ahora? Calcular puntos críticos. Pero no puedo calcular puntos críticos así tan rápido. Aunque ahí puedo derivar de una vez con la interna, pero desarrollemos el cuadrado para practicar de paso. Entonces, aquí este cuadrado me queda igual. Entonces, para resolver este, ¿qué hay que aplicar? Voy a hacerlo por aquí en un rinconcito, de pronto ahorita lo borro. Me queda, perdón. ¿Cómo es A más B al cuadrado? Es igual a A cuadrado más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Lo voy a borrar porque ahorita me estorba. Y acá voy a borrar esto porque era un más. Entonces, ¿cómo queda? Entonces, voy a ponerle más, bajar el paréntesis, aunque no pasa nada porque este más no me afecta el signo de lo que queda acá. 10 al cuadrado, 100. Dos veces el primero por el segundo. Como acá esto es menos, acá se pone menos. Menos 2 por 10, 20x más x cuadrado. ¿Listo? Borrar acá la formulita del cuadrado que me está absorbando. Términos iguales. Un x cuadrado. ¿Cuántos x cuadrados me dan? 2. Menos 20x más 100. Más 100. Esa es la función s de x y ya esta función está toda lista y facilita ¿para qué? Para derivar. Derivando voy a encontrar los puntos críticos. Entonces, S', derivada de 2x, 4x. Derivada de menos 20x, menos 20. Derivada de 100, 0 porque es una constante. ¿Qué tengo que hacer en este punto? Entonces, tengo que igualar la derivada a 0. Es decir, este término que está acá lo voy a igualar a 0. Entonces me queda 4x menos 20 igual a 0. Es decir, 4x es igual que 20 positivo. Dividido por 4, x es igual a 20 sobre 4, que es 5.
X igual que 5. Listo, ¿este cómo se llama? Este se llama punto crítico. Punto crítico. Listo. Ya tenemos el punto crítico, pero ¿qué nos hace falta hacer? Pues descubrir si es máximo o mínimo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo será? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Ok, la segunda derivada. Entonces, ¿cómo se calcula la segunda derivada? Derivamos la primera. ¿Cómo queda S2' de X? Derivada de 4X, 4. Derivada de menos 20, 0 porque es una constante. Bueno, la segunda derivada, ¿cómo nos dio? La segunda derivada nos dio positiva y nos dio constante. Es decir, que cuando yo calcule S2' de 5 me sigue dando 4, ¿sí? Recuerden, yo siempre tengo que reemplazar el punto crítico en la segunda derivada. Acá como me está dando constante, pues la dejo así. Pero si fuera 4X, entonces reemplazo el 5 por la X. Entonces, ¿nos da qué? Positivo. Si nos da positiva, ¿cómo queda? ¿Cómo queda la función? Si es positiva, una carita feliz. Muy bien. Y si tiene una carita feliz, ¿qué hay por acá? Hay un mínimo. Perdón, perdón. Entonces acá hay un mínimo. Ahí hay un punto mínimo. Quiere decir que ese punto X igual a 5 es un mínimo. ¿Listo? Ese hace que sea mínimo. Entonces ya, me estaban pidiendo una suma mínima. Me devuelvo y voy a saber cuánto es la suma de los cuadrados. Me dice, haya los dos números positivos. Entonces, si X vale 5, ¿cuánto vale Y? Acá está el valor de Y. ¿Cuál es la respuesta? Que X es igual a 5 y Y es igual que 10 menos X, es decir, 10 menos 5 igual 5. Entonces, esta es la respuesta porque me están preguntando los números. ¿Cómo quedan los cuadrados? La mínima suma va a ser 25 más 25, 50. La suma es igual a 50. Y uno se puede dar cuenta, nada más probando con enteros y aquí haciendo un ensayo. Si a usted se le olvida hacer optimización, aunque no es un proceso óptimo, ¿no? La idea es resolverlo. Si usted empieza con el 1 y el 9, 1 al cuadrado 1, 9 al cuadrado, 81. ¿Cuánto me da la suma? 82. Estoy sumando los cuadrados. Si ya no toma el 1, sino toma el 2 y toma el 8, entonces acá le da 64 más 4, 68. ¿Sí ven? Y va a llegar a un punto donde tiene que llegar al 5 y el 5, que es como el que está en la mitad, y ahí la suma pues iba a ser 50, que es la más poquita. Pero esto porque está hasta 10, ¿qué tal fueran los números que la suma fuese, por ejemplo, 100? Entonces tocaba el 99 y el 1, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que tomaron la idea. eh, con esto ya, yo creo que estamos listos para eh, la evaluación general en optimización. Bueno, vámonos a hablar un poquito de integrales y miramos. Me quedó el título acá todo torcido. Integrales. Bueno, esta integral, ¿cómo se hace? Entonces, este término, como está acá abajo dividiendo, yo ese término lo puedo dividir con cada uno de los términos que están ahí, ¿no? Bueno, antes hacer una pequeña introducción a las integrales. Por acá. Vamos a hacerla por acá. Bueno, mañana van a sacar las tablas. Esas tablas pues van a tener unas integrales ya definidas, que pues hemos estado trabajando en clase. Entonces, ahí la regla que vamos a utilizar es que la integral
de x a la n, ¿cómo queda? Entonces queda x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. ¿Sí? Esta es como las reglas. Y las otras pues son las trigonométricas. Con esta regla yo puedo utilizar. Solamente que si yo tengo 1 sobre x en dx, no puedo usar esa regla. Esta regla ya no me sirve. ¿Por qué? Porque pues me quedaría algo sobre 0 y bueno, no puede ser sobre 0. Y pues recordamos que cuando yo, por ejemplo, calculo una derivada, la función que yo debo derivar para que esta sea su derivada, ¿quién va a ser? Entonces es el logaritmo natural de x. Se pone con valor absoluto porque el logaritmo natural no admite números negativos. ¿Cómo hago para verificar si me quedó bien una integral? Si les piden, si les preguntan. Por ejemplo, ¿cuál es la integral de x a la 2? Ustedes me dicen, profe, pues usando la primera regla me queda x a la 3 sobre 3. Sí. ¿Yo cómo hago para saber si me quedó? Bueno, acá muy bien, la constante. ¿Cómo hago para saber si me quedó bien la integral? Entonces yo lo que voy a hacer es tomar esta función y derivarla. ¿Cómo me queda la derivada de x a la 3 sobre 3? Entonces, como este exponente, el 3 lo bajo a multiplicar, me queda 3 acá sobre 3 y acá me queda x, y al exponente le resto 1, que es 2. Y esto pues me da 1, 3 sobre 3, 1. Es decir, la derivada es esta, que coincide con la que estaba integral. Y así sé yo que la integral me quedó bien. ¿Listo? Bueno, yo creo que ahora sí ya estamos listos para hacer estas integrales. Las integrales están muy sencillas, como las que hicimos en clase, no me demoro mucho resolviéndolas. Bueno, comentarios importantes. Es importante hacer bien el símbolo de la integral. No permito hacer esto porque esto se confunde. Siempre que hagamos una integral hay que poner también los iguales. Y bueno, muchas cositas por ahí para tener en cuenta. Entonces les decía, este término divide a cada uno de los que están ahí. X menos 1 sobre x a la 2. Es importante poner el de x cada vez que separemos. Menos la integral de x cuadrado sobre, perdón, x a la menos 2, x2. Y más la integral x a la menos 3 sobre x 2 acá. Entonces yo lo que voy a hacer es utilizar propiedades de los exponentes. Aquí está menos 1 y aquí está 2, aquí está menos 2, aquí está 2. 2 y menos 3. Entonces lo que voy a hacer es esos exponentes, enviar este 2 lo mando para arriba negativo, pero pues arriba hay un negativo, entonces lo que hago es sumarlo. Entonces me queda x a la menos 3. Ahí estoy separando la integral, no era necesario incluso separarla, sino de una vez la podía hacer. Acá x menos 4 y acá me queda x menos 5. Acá, ojo, no he integrado nada, solamente estoy haciendo operaciones con exponentes. No puedo empezar a integrar y a mezclar operaciones con exponentes, por favor. Entonces, lo que voy a hacer acá es empezar. Entonces, menos 3 más 1, menos 2. Entonces, me queda x a la menos 2 sobre menos 2. Menos el menos que acabo de escribir es de este. Pero fíjense acá, entonces 4 más 1, menos 3. Entonces, ¿cómo voy a bajar el menos 3? Con ese menos que estaba ahí se vuelve el más. X a la menos 3 sobre, ya no le pongo el menos 3 porque ya lo utilicé allá. Sí, o sea, el menos de acá se va con el menos de acá, por eso puse más. Y bueno, acá aparece más. Entonces, ese sí se cambia. Menos X a la menos 5 me queda X a la menos 4 sobre 4. Aquí era más y acá era menos, entonces por eso queda el menos allá. Y bueno, ¿qué es importante no olvidar? Más una constante C. Recuerden,
acá, que ya estoy integrando, perdón, ya no quito el símbolo de la integral. Si se dan cuenta de este símbolo, lo puse acá hasta que hacía operaciones con los exponentes, pero ya ahorita que acabo de integrar no lo estoy poniendo. Y pues esa sería la respuesta del primer ejercicio. ¿Listo? Bueno, el segundo les queda de tarea, porque ese está muy fácil. En las tablas, ¿saben cuál es la integral de acá? Y esta es la integral. Siempre que hay una constante, hay que agregarle una X. Y bueno, este se hace como los de ahorita. ¿Qué pasa con este ejercicio? Bueno, este ejercicio no lo vamos a encontrar tan rápido en tablas, pero fíjense en esto. Yo puedo multiplicar este por este y este por este. Voy a hacer distributiva. Cuando hago esa distributiva, acá por favor ponerlos iguales, sí voy a encontrar uno que está en tablas. Y bueno, menos CSC de X por cotangente de X. Bueno, este lo encontramos en las tablas, pero bueno, si este se le queda a la tabla, si no se acuerda, entonces, ¿cuál es la función que cuando yo la derivo me da la cosecante cuadrada? Entonces, cuando yo derivo cotangente, acá, yo tengo cotangente, la derivada es menos cosecante cuadrada. Entonces, ¿cuál será la integral? La negativa, ¿no? Igual, ya voy a integrar, queda menos cotangente de X. ¿Listo? Cuando yo derivo cotangente me queda cosecante. Bueno, menos cosecante, pero con este menos me da la positiva. Y esta, ¿cuál es la función que yo derivo y me da esta la derivada? ¿Cuál? Entonces, bueno, ahí el signo sí. Ah, mentiras, el signo sí importa. Menos cosecante por cotangente, entonces me queda más la cosecante de X. Cuando yo derivo cosecante, la derivada de cosecante es cosecante por cotangente. Y cuando derivo cotangente me queda la cosecante. Y más una constante C. Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Acá les había dejado el mensaje de que faltan 7 días. Falta poco, chicos. Bueno, les envío un fuerte abrazo. Espero hayan visto el video hasta el final. Y nos vemos mañana por allá en la general. Que les vaya muy bien.